El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de la casa cubierto de llagas y ansiando llenarse de las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, las lecturas que hemos escuchado hoy son la continuación de las lecturas que veníamos escuchando el domingo pasado. La primera lectura, el profeta Amós, el Evangelio de San Lucas. Jesús se enfrenta contra los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran una secta religiosa que existía en esos momentos, y ellos creían que la prosperidad material era una bendición de Dios porque eran muy buenos. Y en cambio, aquellos que sufrían alguna enfermedad o estaban en pobreza, pues quería decir que habían cometido algún pecado, y por lo tanto, si sufrían por estar pobres o enfermos, era un castigo de Dios y no habría que hacer nada. Otra de las creencias de los saduceos era, ellos pensaban que muriéndose se acababa el alma, y por lo tanto decían: bebamos y comamos que mañana moriremos. Total, hay que disfrutar de lo que tenemos, y los otros que sufran, pues se lo merecen, es un castigo de Dios. Este es el contexto del Evangelio de hoy. Jesús, sabiendo qué es lo que ellos creían, les dice esta parábola que se divide en 2 partes. Primero, Lázaro y el rico, y segundo, Lázaro y el rico, pero en la vida eterna. Así que había un rico sin nombre y había un pobre, enfermo, con llagas. Dice, hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas, y él estaba ansioso de poder comer, aunque sean las migajas, las sobras de lo que caía de la mesa del rico. Su nombre era, ¿cómo se llamaba el pobre? ¿Alguien sabe qué significa Lázaro?
¿Alguien sabe? Dios es mi ayuda. ¿Qué pasa? Mueren los dos, el rico se va al infierno y Lázaro va al cielo. Podríamos decirnos, entonces tener dinero, propiedades y bienes es malo. Los ricos se van a condenar y los pobres por ser pobres se van a salvar. No, hermanos. Lo que el Evangelio de hoy condena es cuando hacemos bienes, acumulamos bienes y no nos interesa el sufrimiento y las necesidades de los demás. Naturalmente, tener bienes no es nada malo. Qué bueno que tengamos bienes, qué bueno que disfrutemos, que gastemos, que compremos, pero nunca se nos debe de olvidar nuestros hermanos que sufren, pobres, enfermos, viudas. Y aquí entra la primera lectura del libro del profeta Amós. Se dirige a aquellos poderosos, a aquellos ricos. Dice: ay de ustedes que se sienten seguros. Ay de ustedes que viven, dice, sobre sofás adornados de marfil, que se recuestan en almohadas, que comen corderos del rebaño, las terneras gordas, es decir, que comen de lo mejor. Dice, tocan el arpa y cantan, piensan que cantan como David, se atiborran de vino, usan perfumes de los más costosos. Y aquí viene la clave de interpretación. Pero no se preocupan de la desgracia de sus hermanos. Y pongamos atención, porque a veces cuando pensamos en los pobres, a veces decimos: ay, Padre, me gustaría tener mucho dinero para ayudar a los pobres. El problema no es la cantidad que tengas, sino la disponibilidad que tú tengas de compartir incluso aquello poco que tú tienes. El domingo pasado les decía la experiencia de una señora en la Sierra Norte de Puebla, una zona indígena, muy pobre, en medio de las montañas, piso de tierra, techo de láminas, toda su casa una sola habitación. En un lado estaba el petate para dormirse, en otro estaba el clecuil donde ponían los frijoles, con varitas. Esta mujer saca una moneda de 5 pesos de su monedero y me dice: Padre, para los pobres. Porque nosotros tenemos que comer, tenemos una casa, pero ellos ni para la comida han de tener. Gran lección para nosotros, no es cuánto tienes para dar, sino aún aquello poco que tienes, eres capaz de desprenderte. Porque fíjense bien, muchas veces los bienes materiales nos llevan a encerrarnos en nuestra propia necesidad. ¿Cuántas veces queremos tener y tener y tener y tener más y no tenemos llenadera? ¿Cuántas veces hemos dicho: ay, si me fuera a los Estados Unidos, Dios me diera la oportunidad, yo estaría feliz? Y pues ya estamos aquí en los Estados Unidos trabajando y nos damos cuenta que no somos felices, no tenemos llenadera. ¿Cuántas veces hemos dicho: aunque sea un carro, una casita, un mejor trabajo, y ahora sí voy a estar bien? Y sucede que lo logramos, obtenemos y queremos más y más y más. Y eso mismo que nos lleva a cerrarnos a la necesidad de las personas que nos rodean, de los que sufren. La avaricia de este rico no le permitió ver a Lázaro pobre, lleno de llagas, mendigando un poco de las sobras de su mesa. Y aquí una reflexión entre paréntesis: ¿cuántas veces nosotros desperdiciamos la comida? Es terrible cómo nosotros a nuestros hijos les permitimos que se sirvan un plato de comida que sabemos de antemano que no se lo van a acabar. Es triste cuando los hijos llegan a la mesa y no tienen hambre. No tienen hambre porque no trabajan.
Porque no se cansan. Porque todo el día los tenemos llenos de comida. Cuánta porquería le damos de comer a nuestros hijos. Refrigeradores atiborrados de comida, basura, chatarra, que envenenan la vida de nuestros hijos. Además, las madres huevonas. Claro, en un abrir y cerrar de latas, ya está la comida, con una marucha, una pizza en el horno, ya los niños están comiendo. Y luego nos preguntamos por qué los altos grados de obesidad, de diabetes, presión alta y tantas enfermedades que padece nuestra comunidad hispana. Lo cierra el paréntesis. Las señoras me quieren ya matar, ¿no? Tranquilas, quietas. Agárrenlas, señores. ¿Qué haces tú por tu hermano? ¿Qué haces tú por el que está en necesidad? Ojo, pero la generosidad se aprende. Desde la casa, al compartir. Yo te invito a que hagas una prueba con tus hijos. ¿Tus hijos son capaces de compartir sus juguetes, la computadora, el videojuego, la tablet? Porque si hacen un gran drama y un escándalo, berrinche, gritan, patadas, imagínate el día que tengan que dividirse una herencia, se van a matar. Se van a matar, porque no saben ser generosos, desprendidos. Yo recuerdo con mucho cariño, hace muchos años, tendría yo 5, 6, 7, 8 años, había una señora del pueblo donde vivía, muy humilde, su esposo ya grande, apenas caminaba con un bastón, casa muy pobre, nosotros no es que tuviéramos dinero. Allí íbamos al día. Y yo recuerdo con mucho cariño las veces que mi mamá estaba preparando la comida. Me acuerdo perfectamente una ocasión, un guisado de pollo rojo con calabacitas, papitas, unas piececitas de pollo. Y antes de que nosotros nos sentáramos a comer, agarra a mi mamá un topercito y echa una piececita de pollo, poco de guisadito, y me dice: llévale a doña Porfiria. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuántas veces al pobre le damos lo que nos sobra? El desperdicio, nuestra basura, lo que ya no queremos. Y eso no tiene que ser así, hermanos. Todo aquello que hagamos por el pobre, por el necesitado, a Cristo mismo se lo hacemos. Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos vendrá Jesucristo lleno de poder y de gloria, se sentará en su trono todopoderoso, traerá todas las naciones de la tierra ante sí y les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo, sediento, hambriento, desnudo. Ustedes me visitaron, me dieron de comer, me dieron de beber. Y le dirán: ¿cuándo te dimos, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Cuando me diste un poco de ternura, a mí me lo hiciste. Cuando me diste un abrazo. Pero fíjense aquí un detalle: a veces no solamente es dar bienes materiales, no, a veces es darse a uno mismo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay gente que da una ofrenda y no es capaz de mirar a los ojos a la persona que está padeciendo necesidad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien está pasando en la comunidad un problema, una necesidad, y lo único que le gustaría es que alguien se interesara por esta persona, que le escucharas? Una palabra, un aliento. Todo lo que hagamos por el más pobre, por el más necesitado, ¿a quién se lo hacemos? ¿A quién? A Cristo, que sufre en el pobre. Hermanos, es lo único que nos vamos a llevar. Tomando el evangelio de la semana pasada, con el dinero lleno de injusticias, ganémonos, amigos. ¿Para qué? Para que ellos después nos reciban en el cielo. Que Dios nos conceda a ustedes y a mí ser desprendidos,
ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Tampoco el Evangelio dice, quítale el pan a tus hijos de la boca para darlo a alguien. No, atiende tus necesidades y si puedes, da un poco o mucho a los demás. Y tu Padre que ve lo secreto, te lo recompensará. Que así sea. Amén.